En Estambul, donde las cúpulas brillan bajo el sol y los pactos entre familias poderosas se sellan con diamantes, hay historias que nunca se escriben, porque simplemente no deberían existir. Ella nació entre cristales y columnas de mármol, él entre barro, fuego y silencio, pero a veces basta una sola mirada para romper un destino. ¿Hasta dónde llegarías por un amor que desafía todo lo que siempre te dijeron que eras? Suscríbete y cuéntanos desde dónde estás mirando esta historia, porque lo que viene no lo vas a olvidar. El sol caía suave sobre los tejados de Estambul cuando Selin Karahan se deslizó por entre las cortinas de seda do salón principal de la mansión Karahan. Las paredes, adornadas con pinturas otomanas originales, devolvían ecos de un mundo donde cada paso estaba coreografiado por la etiqueta. Aquel día, sin embargo, sus pies no seguían la música habitual. Algo dentro de ella vibraba distinto, como si el silencio le pidiera salir. Mientras su madre ajustaba detalles para el compromiso oficial con Bora Aslan, el joven heredero de uno de los mayores grupos bancarios de Turquía, Selin, desvió el rumbo. En vez de ir a la boutique exclusiva en Nişantaşı, tomó un desvío hacia los barrios antiguos, donde el aroma a especias, cuero y flores secas aún vencía el paso del tiempo. Vestía sencillo, vestido blanco fluido, sin joyas, sin escolta. Por primera vez sentía el viento sin filtros. Al llegar a una pequeña calle empedrada cerca del Cuerno de Ouro, algo capturó su atención. Un atelier artesanal, un nombre pintado a mano sobre madera vieja. Demir in Hijos. No había vitrinas relucientes, ni mármores, ni música instrumental. Solo el sonido rítmico de un torno cerámico y unas manos masculinas moldeando arcilla con una precisión casi poética. Selin se quedó estática, como si su respiración dependiera de aquel giro lento del barro bajo el agua. Yunus Demir levantó la vista. Su rostro tenía sol, no el de playa, sino el del trabajo. Miró a Selin sin sorpresa, como si ya la conociera, como si su presencia formara parte de la escena desde siempre. Ella fingió observar las piezas expuestas en la entrada, pero sus ojos no se despegaban de él. Había una taza incompleta, rota por un lado. Él la miró también, y sin hablar, se la extendió. No todas las piezas rotas deben desecharse, dijo él con voz grave, pausada. Algunas solo necesitan ser tocadas con paciencia. Selin sonrió. No supo por qué, pero aquella frase pareció hablarle más que todos los discursos de compromiso que había escuchado desde niña. Sostuvo la taza entre los dedos como si fuera un diamante, y sin pensarlo, se sentó, en la puerta del taller, al lado del artesano, en el suelo. Aquel día, una mujer de oro tocó el barro, y jamás volvió a ser la misma. Amaneció con una claridad temblorosa sobre los techos de Estambul. En la mansión Karahan, las criadas abrían las persianas con movimientos exactos, mientras la voz de la señora Hande resonaba en cada sala como campanadas de control. Pero Selin no estaba allí. Aún sentía el aroma del barro mojado en las manos, el calor de aquel taller y la mirada firme de Yunus. En su habitación, escondida dentro de una caja de seda, guardaba la taza rota que él le había dado. No por su valor, que era nulo para la alta sociedad, sino por lo que representaba, un mundo sin perfección forzada. En el desayuno, Bora Aslan llegó puntualmente, traje azul marino hecho a medida, reloj suizo reluciente y un ramo de tulipanes negros en la mano, flores raras como su ego. Se sentó junto a Selin, halagando su apariencia y hablando de fusiones empresariales como si fueran votos de amor. Ella sonrió como si estuviera presente, pero sus pensamientos estaban en las manos de Yunus, en las grietas de la taza, en el sonido del torno girando como un corazón en calma. «Pensé en llevarte a París para celebrar nuestro compromiso», dijo Bora, acariciando su muñeca con dedos fríos. «Hay un restaurante en la Torre Eiffel donde solo entran jeques y presidentes. Te va a encantar». Selin lo miró sin verlo.
Pensó en el taller, pensó en la sencillez, en la libertad que sentía cuando no era la señorita Carahan, sino solo una mujer sentada en el suelo. Tal vez podríamos caminar por Estambul esta vez, respondió con una dulzura fingida. ¿Estambul?, replicó él conteniendo una mueca. ¿No estás cansada de verla? Horas más tarde, vestida con un pañuelo discreto y una blusa de lino clara, Selin regresó a aquella calle empedrada. El taller estaba abierto. Yunus, de espaldas, terminaba una nueva escultura, una mujer sentada con los pies descalzos, mirando al horizonte. Al sentir su presencia, se giró lentamente. No sonrió. Solo asintió, como quien entiende que ciertos encuentros no necesitan explicación. «Volviste. No sé si alguna vez me fui», respondió ella, con sinceridad en sus ojos verdes. Esta vez, Yunus no le ofreció una taza, le ofreció barro, un puñado crudo, fresco, entre sus manos. «¿Quieres probar?», preguntó él, colocando el material frente a la rueda de cerámica. Selin dudó. Nunca había tocado algo así, algo real, algo que ensuciara las manos y limpiara el alma. Se sentó a su lado, como aquella primera vez, y guiada por sus manos, empezó a moldear algo que ni ella misma sabía qué era. El sol descendía sobre la ciudad mientras la figura tomaba forma, un pájaro con un ala herida, pero la mirada elevada hacia el cielo. Yunus la observaba en silencio. «Estás moldeando algo que siempre vivió dentro de ti», susurró. Y por un instante, Selin sintió que ese lugar, esas manos y ese silencio eran más hogar que cualquier palacio de oro. Pero al otro lado de la ciudad, un teléfono comenzó a sonar. Era desde la mansión Carahan. Una empleada, pálida, contestó con nerviosismo. «¿Dónde está la señorita Selin?». La respuesta no era más que una suposición, pero alguien al otro lado de la línea no estaba dispuesto a aceptar la ausencia de una Carahan. El día amaneció con una luz suave sobre los techos de Estambul. En la mansión Carahan, las empleadas abrían las cortinas con precisión, mientras la voz firme de la señora Hand resonaba como un eco de autoridad en cada rincón. Pero Selin no estaba allí. Aún podía oler el barro húmedo entre sus dedos, recordar el calor del pequeño taller escondido y la mirada directa de Yunus. En su habitación, guardada dentro de una caja de terciopelo, descansaba la taza rota que él le había entregado. No tenía valor para su mundo, pero para ella era un símbolo de libertad. Durante el desayuno, Bora Aslan llegó como siempre, traje azul marino impecable, reloj suizo reluciente y un ramo de tulipanes negros, flores raras, costosas, tan frías como su sonrisa. Se sentó junto a Selin, elogiando su elegancia mientras hablaba de fusiones empresariales como si fueran declaraciones de amor. Ella lo escuchaba en silencio, sonreía por reflejo, pero su mente ya no estaba allí. Sus pensamientos volaban hacia las manos de Yunus, hacia la taza imperfecta, hacia ese torno que giraba como un corazón que no mentía. «Pensaba llevarte a París para celebrar nuestro compromiso», dijo Bora, rozando su muñeca con los dedos. «Hay un restaurante en la Torre Eiffel donde solo entran príncipes y presidentes. Te encantará». Selin lo miró, pero no lo vio. En su interior, deseaba volver a sentir el aire de las calles antiguas, el olor de la arcilla, la mirada honesta de un hombre sin títulos. «Tal vez podríamos simplemente caminar por Estambul esta vez», respondió ella con suavidad. «¿Estambul?», repitió él conteniendo el desdén. «¿No estás cansada de verla?». Horas después, vestida con una blusa clara y un pañuelo de lino sobre el cabello, Selin regresó a aquella calle empedrada. El taller estaba abierto. Yunus, de espaldas, trabajaba en una escultura. Una mujer descalza, sentada, mirando al horizonte. Cuando sintió su presencia, se giró lentamente. No sonrió, solo asintió como si su regreso hubiera sido esperado. «Volviste». «No sé si alguna vez me fui», respondió ella con una verdad dulce en la mirada. Esta vez, Yunus no le ofreció una taza,
Le ofreció barro, un trozo fresco, terroso, depositado sobre el torno. ¿Quieres intentarlo?, preguntó, colocándolo en sus manos. Céline vaciló. Nunca había tocado algo así, algo real, algo que ensuciara las manos y al mismo tiempo limpiara el alma. Se sentó junto a él como aquella primera vez, y guiada por sus manos, comenzó a moldear sin saber qué forma tendría. Solo sabía que le pertenecía. El sol descendía sobre la ciudad mientras la figura surgía. Un ave con un ala herida, pero con la mirada elevada hacia el cielo. Yunus la observaba en silencio. «Estás moldeando algo que siempre vivió dentro de ti», susurró. Céline lo miró. Y por un instante, ese lugar, esas manos, ese silencio, se sintieron más hogar que cualquier salón dorado de su mansión. Pero en otra parte de la ciudad, el teléfono de la mansión Karajan comenzó a sonar. Una empleada lo contestó, nerviosa. La señorita Céline no está en sus aposentos. Del otro lado, alguien respiró con frialdad. Prepárenlo todo. No permitiremos más desobediencias. Céline regresó a casa con las manos aún manchadas de arcilla, aunque ya las hubiera lavado varias veces. Esa textura parecía no querer abandonarla. Cruzó los pasillos de la mansión Karajan con el andar sigiloso de quien esconde algo precioso. Nadie notó su presencia, salvo su criada de confianza, Ezra, que la observó con ojos curiosos. Céline no dijo una palabra. Subió las escaleras, cerró la puerta de su habitación y colocó la pequeña escultura del pájaro sobre su escritorio de mármol. Allí, en medio del orden impecable, el barro tenía algo de rebelión, y de verdad. La tarde transcurrió entre reuniones organizadas por su madre y ajustes para la gala de compromiso. Invitaciones doradas, orquídeas importadas, música de cámara. Todo estaba diseñado para una vida que ya no le pertenecía. Mientras los adultos hablaban de alianzas empresariales y listas de asistentes, Céline apenas movía los labios. Su mente viajaba a las palabras de Yunus, al modo en que él no necesitaba rodeos para decir lo que sentía. En su mundo, una taza rota podía ser más valiosa que una joya. En el de ella, el silencio elegante ocultaba vacíos que nadie quería nombrar. «Tu vestido llegará mañana desde Milán», dijo su madre sin mirarla directamente. «Espero que no se te ocurra hacer ninguna de tus escapadas ese día». «No lo haré», respondió Céline, sin levantar la vista del té que no bebía. «Recuerda quién eres, hija. Una Karajan no improvisa». Esa frase la acompañaría como un eco en la cabeza por horas. No era una advertencia, era una cadena envuelta en terciopelo, y sin embargo, algo dentro de ella ya había empezado a romperse o a liberarse. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara otomana, Céline sacó de su caja de terciopelo el pájaro de barro. Lo sostuvo entre sus dedos como si pudiera hablarle. Se preguntó qué haría Yunus en ese momento. ¿Estaría en su taller creando algo nuevo, pensando en ella, o simplemente viviendo sin el peso de los apellidos ni las expectativas? El silencio respondió por él, y por primera vez en mucho tiempo, Céline sintió que ese silencio no la ahogaba. Le hablaba, le pedía que escuchara su propia voz. Al día siguiente, con el sol apenas asomando, Céline se puso un abrigo claro y bajó por la puerta lateral de la mansión. No llevaba escolta, no llevaba reloj, solo una bufanda fina cubriéndole el rostro y una determinación que no se reflejaba en su andar, pero sí en su mirada. Caminó por las calles húmedas de la ciudad vieja, esquivando vendedores, olores intensos, gritos de niños jugando. Nadie la reconocía, y por primera vez ella no necesitaba ser reconocida, necesitaba ser ella. Yunus estaba limpiando sus herramientas cuando la vio cruzar el umbral de su taller. No dijo nada. Solo se hizo a un lado, permitiéndole entrar como si aquel lugar ya le perteneciera. Céline tampoco habló. Caminó hasta la rueda, colocó sus manos sobre el torno vacío y lo hizo girar. Yunus la observó sin interrumpir. El momento no requería palabras, sino presencia.
Cuando ella levantó la vista, sus ojos se encontraron, y en ese cruce mudo nació algo que no tenía nombre, pero que ya era irreversible. «¿Viniste a moldear o a quedarte?», preguntó él, apenas rompiendo el silencio. Céline no respondió de inmediato. Solo tomó un trozo de barro fresco, lo colocó sobre la rueda y empezó a darle forma. Esa fue su respuesta, pero afuera, entre los arbustos que rodeaban el taller, una sombra se movía. Alguien los observaba, y lo que esa persona había visto era suficiente para desatar una tormenta. La figura oculta entre los arbustos era alta, delgada, con el rostro cubierto por una bufanda negra. Observaba en silencio, sin moverse, como si el más mínimo crujido de ramas pudiera delatar su presencia. Sus ojos seguían cada gesto de Céline, cada roce de sus dedos sobre el torno, cada respiración que compartía con Yunus. En sus manos, un teléfono encendido capturaba imágenes. No era curiosidad lo que lo guiaba, era una orden, y en su mundo las órdenes se cumplían sin cuestionamientos. Dentro del taller, el ambiente era denso de calma. El torno giraba lentamente, mientras las manos de Céline seguían moldeando sin mirar lo que creaban. Yunus la miraba desde su rincón, sin interrumpir el proceso. Había algo casi sagrado en el silencio compartido. No necesitaban hablar. Había una conexión que superaba las palabras. Ella, una mujer hecha de oro y restricciones. Él, un hombre hecho de tierra y libertad. Y ese contraste, lejos de separarlos, los estaba uniendo en una nueva forma de existir. «Lo estás sintiendo», dijo Yunus en voz baja. «No el barro, sino a ti misma». Céline alzó la vista con una leve sonrisa, pero sus ojos tenían una mezcla de certeza y miedo. «Hace tiempo que no me sentía yo». «Entonces no lo dejes escapar», respondió él dando un paso hacia ella, «porque la vida allá afuera no perdona a los que se eligen tarde». En ese momento, un crujido se escuchó fuera del taller. Yunus giró la cabeza en alerta, pero no vio nada. Céline también se tensó, como si una energía invisible hubiera entrado con el viento. Salió a la puerta, miró hacia ambos lados de la calle de piedra, pero todo parecía en calma. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que ya no estaban solos, que el muro invisible que protegía ese lugar había comenzado a agrietarse y que alguien los había visto. Horas después, en la mansión Karajan, la señora Hand recibía un sobre cerrado sobre su escritorio. El hombre que lo entregó no dijo palabra, solo hizo una reverencia y se retiró. Dentro del sobre había 3 fotos impresas. Céline sentada junto a un torno de alfarería. Céline con barro en las manos. Céline mirando a un hombre que no era Bora Aslan con los ojos que una Karajan no debía mostrar en público. Hande no gritó, no rompió nada, solo cerró los ojos y marcó un número. «Bora, tenemos un problema», dijo con voz fría como hielo. Al día siguiente, Céline fue llamada a la sala de música con excusa de un ensayo. Allí la esperaba su madre, vestida de gris acero, sin joyas, sin maquillaje. Su expresión era de una calma calculada, pero sus ojos eran cuchillas. «¿Quieres contarme tú misma lo que estabas haciendo en ese taller, o prefieres que lo haga yo?» Céline tragó saliva. El pájaro de barro seguía sobre su escritorio, sin saber que su vuelo estaba a punto de ser enjaulado. Pero ella ya no era la misma, y esta vez, aunque temblaran sus manos, su voz no iba a fallar. No fue un error, peor, fue una decisión. Sí, y por primera vez en mi vida, fue mía. Esa noche Céline no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana, abrazando sus rodillas, viendo cómo las luces de Estambul titilaban como si también dudaran de su lugar en el mundo. En el escritorio, el pájaro de barro parecía observarla con la cabeza ligeramente inclinada. Afuera, el viento golpeaba las cortinas con suavidad, pero dentro de ella, la tormenta era sutil y constante. Su confesión frente a su madre había sido un punto sin retorno. Ya no había escondites ni excusas, solo lo que sentía.
y lo que estaba dispuesta a perder por defenderlo. Al amanecer, Selin dejó una nota en su mesa. «No me esperen». Bajó por la misma puerta lateral, como tantas veces, pero esta vez no corría. Caminaba con firmeza, como quien ya no pide permiso para existir. En su bolso llevaba una caja pequeña con algo envuelto en tela. En la calle, las voces de los vendedores ambulantes, el olor a pan recién horneado, el vapor del café turco. Todo parecía más nítido, más real, como si la ciudad la estuviera abrazando por haber elegido sentir. Yunus la vio llegar desde la ventana del taller. Tenía los brazos cruzados, el delantal manchado, los ojos entrecerrados por el sol. No preguntó nada, solo abrió la puerta y la dejó entrar. «¿Estás bien?», preguntó él con voz baja. Selin asintió. «No vine a esconderme, vine a estar». Y esa frase, sencilla y redonda, le hizo soltar el aire que no sabía que había contenido. Dentro del taller, ella se acercó al banco de trabajo y colocó la pequeña caja. La abrió con cuidado, revelando una antigua flauta de madera. Era de mi abuelo. Él la tocaba en las tardes, cuando mi abuela horneaba pan. Yunus la tomó entre las manos, examinándola como si sostuviera un objeto sagrado. «¿Sabes tocarla?» «No, pero recuerdo el sonido, y quería que ese sonido existiera aquí». Él la comprendió al instante. No era música, era memoria, era raíz. Yunus encendió el fuego del horno, mientras Selin se sentaba sobre una alfombra tejida a mano. A su lado, una tetera burbujeaba lentamente. El taller olía a arcilla caliente y a menta fresca. Selin apoyó la cabeza en la pared, cerró los ojos y por un momento simplemente respiró. No era necesario hablar, estaban juntos, y eso era suficiente. Yunus se sentó cerca, no muy pegado, pero tampoco distante. Entre ellos había una energía tibia, como una vela encendida en medio del caos. «A veces pienso que no pertenezco a ningún lugar», dijo Selin, sin abrir los ojos. «Tal vez perteneces a ti misma», respondió Yunus, «y eso es lo más difícil y lo más hermoso». Ella lo miró con ternura. «¿Tú siempre fuiste así? ¿Tan sereno?» Él sonrió apenas. «No, aprendí a no correr detrás de lo que no me da paz». Y entonces, con una lentitud que no pedía permiso, sus manos se rozaron. Afuera, la ciudad seguía girando con sus ruidos y obligaciones, pero dentro de ese pequeño taller se había creado un mundo distinto, uno donde no existía el apellido Karahan, ni las fotos, ni las promesas de bodas de oro. Solo dos almas sentadas sobre alfombras antiguas, compartiendo silencio, dulzura y el inicio de algo que empezaba a parecer amor. Las horas pasaban sin peso dentro del taller. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse sobre los tejados, tiñendo de ámbar las piedras de la calle. Yunus preparaba una nueva mezcla de arcilla, mientras Selin organizaba pequeños tazones sobre una estantería. Nadie daba órdenes, nadie corría, nadie fingía. En ese pequeño rincón de Estambul, la vida tenía otro ritmo, uno que no necesitaba relojes ni confirmaciones, solo miradas que se encontraban de vez en cuando y decían: «Estoy aquí». «Tu forma de colocar las piezas», comentó Yunus, observándola con una sonrisa leve. «Parece que les estás pidiendo permiso». «Quizá lo hago», respondió Selin sin dejar de acomodar. «Nunca antes pude decidir cómo quería que algo se viera. Siempre lo hacían por mí. Y ahora lo haces tú, con tazas, con barro, conmigo». Ese breve diálogo no fue romántico en forma, pero sí en alma, porque en él cabía toda la revolución silenciosa que Selin estaba viviendo. En un momento, Yunus abrió una caja de madera que había mantenido guardada desde que su padre murió. Dentro había moldes antiguos, herramientas gastadas y una pequeña figura de una bailarina de barro que su padre había modelado para su madre. «Nunca la mostré a nadie», dijo, entregándosela a Selin, «pero creo que te pertenece». Ella la tomó con ambas manos. La bailarina tenía una grieta en la cintura,
pero no afectaba su equilibrio. Es hermosa, es real, como tú ahora. Y esa fue la primera vez que Yunus la miró como quien ama. Pero el mundo exterior no se había detenido. Mientras ellos compartían ese instante suspendido en la mansión Karahan, Bora revisaba informes entregados por un investigador privado. Cada foto era un puñal, cada gesto de ternura entre Selin y ese artesano, una amenaza directa. Su orgullo herido no entendía de emociones, solo de propiedad. «Ella es mía», susurró, dejando caer las hojas sobre el escritorio, «y nadie más va a tocarla». Al día siguiente, cuando Selin caminaba de regreso al taller con pan caliente envuelto en papel, un automóvil negro se detuvo bruscamente frente a ella. Dos hombres bajaron. No estaban uniformados, pero sus trajes eran idénticos. Uno de ellos extendió la mano con firmeza. «Señorita Karahan, su madre solicita su presencia inmediata». Selin retrocedió un paso. «Estoy ocupada». No fue una petición. Fue una orden, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta del auto ya estaba abierta. Yunus vio la escena desde la esquina del taller. Su rostro no mostró pánico, pero sus pasos se aceleraron. Para cuando llegó, el auto ya se alejaba, tragando la figura de Selin con él. En sus manos, el pan aún estaba tibio, y en su pecho algo ardía. No miedo, sino la certeza de que aquel amor sencillo estaba por enfrentar su prueba más difícil. El auto negro se detuvo frente al portón de la mansión Karahan. Dos sirvientes esperaban ya con la puerta abierta, como si supieran que Selin no regresaba por voluntad propia. Al bajar, ella mantuvo la espalda erguida, el rostro sereno, pero sus ojos no eran los mismos. Cruzó el jardín con pasos firmes, ignorando el saludo ensayado del personal, y empujó la puerta del salón principal sin anunciarse. Allí, en el centro de la sala, su madre la esperaba, sentada, impecable, con un vaso de té que ni siquiera había probado. «Te observé durante años», dijo la señora Hand, sin levantar la voz. «Esperé que crecieras, que entendieras el peso de tu apellido, pero parece que la fantasía pudo más que tu educación». Selin no respondió. Caminó hasta la mesa de centro, dejó el pan que aún sostenía sobre una bandeja de plata y sostuvo la mirada de su madre. «¿Me trajiste para humillarme o para entenderme?» «Te traje para recordarte quién eres». Bora apareció desde el pasillo contiguo. Traje impecable, expresión congelada. Miró a Selin con una mezcla de dolor, rabia y posesión. «No voy a competir con un alfarero, Selin. Esto es ridículo. Tú eres mucho más que eso». «¿Más que qué?» «Que alguien que me mira como si valiera por lo que soy, no por lo que represento. Tú me perteneces». Selin dio un paso hacia él, sin temor. «Nadie pertenece a nadie, y menos yo». El silencio se volvió espeso. La señora Hand dejó la taza de té sobre la mesa con suavidad. «No vine a pelear», continuó Selin. «Vine a dejar claro que mis decisiones no son negociables». «¿Y piensas seguir viendo a ese artesano?», preguntó su madre, escupiendo la palabra como veneno. «Sí, entonces olvídate de esta casa, del apellido, del futuro que diseñamos para ti. Lo haré, pero al menos será mi vida, no la que ustedes construyeron como una vitrina». Esa noche, Selin durmió en un pequeño hotel cerca del Bósforo. La habitación era modesta, con paredes de yeso y una lámpara antigua que parpadeaba cada tanto. Pero por primera vez en años, durmió profundamente. No soñó con bodas de cristal ni con herencias. Soñó con barro, con té de menta, con risas apagadas por la lluvia, y cuando despertó, una idea le golpeó el pecho como una revelación. No podía seguir viviendo entre dos mundos, tenía que elegir uno. Cruzó el amanecer de Estambul caminando, con una mochila al hombro y los labios secos. Al llegar al taller, Yunus estaba afuera, barriendo la entrada. La vio venir y no preguntó nada. Solo dejó la escoba y se acercó. «¿Estás bien?» Selin asintió. «No tengo a dónde ir». Yunus respiró hondo.
Entonces empieza aquí, conmigo. Y al entrar al taller, Céline supo que aquella casa de barro y silencio era, al fin, su hogar. Pero a pocos kilómetros de allí, un abogado firmaba papeles, poderes, restricciones, cláusulas. La familia Carahan estaba preparando un movimiento, y esta vez no bastarían palabras dulces para proteger lo que había nacido entre ellos. El taller amaneció envuelto en el aroma del pan tostado y el té de manzanilla. Céline preparaba el desayuno con movimientos torpes pero sonrientes. La cocina era pequeña, con una mesa de madera vieja, una ventana cubierta de plantas y un hornillo que silbaba con cada hervor. Yunus observaba desde la puerta, con el delantal aún puesto, apoyado contra el marco. No decía nada, pero su mirada contenía una paz rara, esa que solo se tiene cuando lo imposible sucede. «Podrías enseñarme a hornear», dijo Céline mientras cortaba pan con cuchillo desafilado. «Podría, pero necesitarías más paciencia que barro», respondió él sonriendo. Céline rió por lo bajo, y ese sonido llenó la habitación como una canción nueva. Se sentaron juntos en la mesa. No hablaron de compromisos, ni de traiciones, ni de amenazas, solo del sabor del té, de la forma del cielo esa mañana y de cómo el pan siempre sabe mejor cuando se comparte. Era amor, no de novela, de verdad. Durante el día, Céline ayudaba en el taller con tareas sencillas: organizar herramientas, envolver piezas, limpiar vitrinas. No lo hacía por obligación, sino por pertenencia. Se sentía parte de ese espacio donde cada grieta tenía historia, donde el silencio no pesaba y donde Yunus, sin decirlo, la elegía una y otra vez con cada gesto. A veces él le enseñaba a moldear, a veces solo la miraba, pero siempre estaba allí, sin condiciones, sin apellidos, solo como hombre y como refugio. Al caer la tarde, salían a caminar por el barrio. Saludaban a los vecinos, compraban especias en el mercado, se detenían a mirar los barcos cruzar el Bósforo desde una colina de piedra. Céline empezaba a memorizar otros rostros, otras voces, otras formas de vivir. Y aunque no lo decía en voz alta, sentía que por fin respiraba, que por primera vez en su vida nadie la miraba por su linaje, solo como Céline, la mujer, la que ríe, la que camina descalza por el taller sin miedo a ensuciarse. Pero mientras ellos tejían un nuevo mundo, la familia Carahan operaba desde las sombras. En una oficina privada, un notario leía documentos ante la señora Hande y dos abogados. Como tutora legal, aún tiene autoridad sobre ciertos bienes vinculados a su nombre. Si ella no firma esta cesión, perderá acceso a sus cuentas personales. «Que lo pierda», respondió Hande, «y también su apellido. Quiero que entienda el precio de traicionar nuestra sangre». El abogado dudó. «¿Y si se mantiene firme? Entonces no dejaremos piedra sin mover. Céline no sabe de lo que somos capaces». Esa noche, mientras Céline barría el patio del taller, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una copia de su renuncia forzada al fondo familiar. Un mensaje manuscrito decía: «Esta es la primera puerta que cerramos. Las demás caerán después». Sus manos temblaron por un instante, no por el dinero, sino por lo que significaba. Yunus, que la observaba desde el umbral, se acercó en silencio. Ella le mostró la carta sin hablar, y él solo la abrazó, fuerte, como quien sabe que el barro se agrieta, pero no se rompe. En ese abrazo, Céline comprendió que estaban entrando en guerra, una guerra silenciosa, entre la herencia y la libertad, entre los nombres y el amor, y que solo uno de los dos podía sobrevivir. La mañana comenzó como tantas otras, con el olor a café turco y el calor tenue del sol colándose entre las cortinas del taller. Céline colocaba etiquetas en nuevas piezas listas para entrega, mientras Yunus ajustaba una hornalla antigua que chispeaba con terquedad. El ambiente era sereno, casi doméstico, pero un golpe en la puerta, seco y preciso, rompió esa calma. Yunus abrió.
Era un hombre vestido con traje gris, expresión neutra y una carpeta en la mano. «Señorita Selin Karahan, soy yo», respondió ella, levantándose lentamente. El hombre extendió un sobre sellado. «Debe presentarse mañana a una audiencia privada en el tribunal familiar». «¿Audiencia? ¿Por qué?» «Por denuncia de inestabilidad emocional, abandono de deberes familiares y desobediencia civil». El silencio fue inmediato. Yunus dio un paso al frente, pero Selin ya sabía. Su familia había declarado la guerra en voz alta. Durante la tarde, la noticia se expandió como humo entre las calles del barrio. Una Karahan, arrastrada por un amor con un desconocido de las calles, enfrentaría un juicio privado donde se decidiría su derecho a llevar su apellido, su acceso a cuentas personales y su estatus social. Algunos vecinos la miraban con pena, otros con admiración, pero todos la miraban. Ya no era invisible, y eso, en una ciudad como Estambul, era tanto una bendición como una condena. Selin pasó la noche escribiendo, no un discurso, no una estrategia, sino una carta para sí misma. Una promesa, no traicionarse nunca más. Yunus le preparó té, la arropó sin palabras y se sentó a su lado mientras ella trazaba cada línea con tinta azul. A veces el amor no se dice con te quiero, se dice con silencio compartido, con paciencia, con quedarse incluso cuando el mundo empieza a desmoronarse. «¿Y si te obligan a ceder?», preguntó Yunus en voz baja. «No pueden obligarme a dejar de ser yo», respondió ella, «pero pueden hacerte daño. Ya lo hicieron. Por años». Yunus no respondió. Solo se acercó y apoyó su frente en la de ella, y en ese gesto le dijo todo lo que las palabras no alcanzaban a contener. El día de la audiencia, Selin se vistió con una blusa blanca sin marcas, sin joyas, sin maquillaje. Caminó por el pasillo del juzgado como quien no busca convencer a nadie, solo sostenerse de pie. En la sala, su madre la esperaba con 3 abogados, todos con carpetas gruesas y miradas filosas. Bora estaba sentado al fondo, con el ceño fruncido, como si aún creyera que todo podía corregirse con control. Pero Selin era otra. Cuando se le concedió la palabra, no lloró, no gritó, solo dijo, «No me fui por amor, me fui por dignidad». «Usted nació con un destino escrito», dijo uno de los abogados, «y yo decidí escribir el mío». La audiencia no terminó con una sentencia, fue postergada. Pero bastó una mirada de su madre para entender que no iban a parar, que seguirían golpeando donde doliera. Yunus la esperaba afuera, no con flores, con un abrigo en la mano, con el corazón en los ojos y con la certeza de que el barro puede temblar, pero no se rinde. El regreso al taller fue lento, sin palabras, pero cargado de significado. Selin caminaba al lado de Yunus como quien vuelve del campo de batalla, con dignidad pero con heridas invisibles. Al entrar, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos y dejar caer la cabeza sobre el hombro de él. No dijo nada, no hacía falta. Yunus la rodeó con los brazos, cerró los ojos y simplemente respiraron juntos, porque hay silencios que sostienen más que cualquier discurso. Durante los días siguientes, la vida volvió a su ritmo habitual en apariencia, pero no en esencia. Selin retomó sus tareas en el taller con más profundidad, como si necesitara recordar quién era con cada taza moldeada. Yunus no preguntaba, solo ofrecía presencia, y eso, para ella, era más valioso que cualquier palabra. Juntos barrían, cocinaban, moldeaban, y a veces simplemente se quedaban mirando el fuego, como si en esas llamas encontraran respuestas. Una mañana, Selin decidió visitar la tumba de su abuela, en un cementerio antiguo junto a la colina. Llevó flores silvestres envueltas en tela y caminó sola hasta allí. Se arrodilló frente a la lápida, colocó las flores y habló en voz baja. «Perdón por no ser la mujer que esperaban, pero por fin soy yo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Era gratitud.
porque entendía que su vida no estaba en ruinas, estaba empezando desde el barro. Al regresar, Yunus la esperaba con 2 tazas humeantes y un cuenco de granadas frescas. «Hoy el horno falló», dijo él con una sonrisa torcida. «No sé si fue la válvula o el destino. Quizás solo necesitábamos parar un poco», respondió ella tomando su taza. «No todo necesita avanzar para tener sentido». Y esa frase se quedó en el aire, flotando como un suspiro compartido. En el barrio, algunos vecinos comenzaron a acercarse. Una mujer mayor les regaló una alfombra tejida. Un niño les llevó una bolsa con naranjas. Un anciano dejó pan en la puerta sin decir su nombre. No eran declaraciones públicas, eran gestos silenciosos, apoyos sinceros, porque aunque no sabían los detalles, sabían reconocer algo verdadero cuando lo veían. Y eso también era amor. Una noche, mientras organizaban piezas en una estantería nueva, Céline se detuvo. «Quiero quedarme aquí. No por rebeldía, ni por orgullo». Yunus la miró sin interrumpir. «Sino porque este lugar me eligió tanto como yo a él». Y él se acercó, tomó su rostro con las manos y por primera vez desde que todo comenzó, la besó, no con fuego, con ternura, con promesa, con ese tipo de amor que no necesita ser visto para ser eterno. Pero al otro lado de la ciudad, una reunión privada se desarrollaba en una habitación sin ventanas. La señora Hunt, con los dedos entrelazados y la voz firme, dijo: «Si el barro no se rompe, entonces lo secaremos hasta que deje de respirar». Los días que siguieron al beso fueron suaves como la luz del atardecer en las calles de Estambul. Céline y Yunus vivían en una especie de burbuja de barro y silencio, donde las rutinas simples sabían a milagro. Desayunaban juntos frente al horno. Hablaban de colores de esmalte, de recetas de pan, de música antigua. A veces ella le leía poesía otomana mientras él trabajaba. A veces solo escuchaban el viento. Era una vida sin adornos, pero llena de sentido. Una mañana, mientras Céline terminaba de barnizar una pequeña jarra, Yunus entró con el ceño fruncido y un papel doblado en la mano. «Llegó esto». Céline lo tomó con cuidado. Era un documento legal. Notificación de inspección municipal por supuesta violación de normas de seguridad en la construcción del taller. «Esto es mentira», susurró ella. «Lo sé». Se miraron. Ninguno lo dijo, pero ambos entendieron. La familia Karahan había encontrado otra forma de presionar. No a ella directamente, sino al espacio donde su amor respiraba. Ese día fue gris, con un cielo que parecía apretado contra los techos. Un grupo de funcionarios llegó al taller con chalecos azules, cámaras, carpetas y expresiones vacías. Tomaron medidas, sacaron fotos, hicieron preguntas sin escuchar respuestas. Yunus se mantuvo firme. Céline los observaba con una mezcla de incredulidad y tristeza. No era un ataque al barro. Era un intento de cortar el lugar donde ella había echado raíz. Esa noche, Céline se sentó en el suelo del taller, junto al torno, y colocó las manos sobre la madera como si pudiera protegerla. «No me duele que ataquen mi nombre, me duele que quieran arrancarme de este lugar», dijo, con voz quebrada. Yunus se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y apoyó su frente en las de ella. «Nadie puede sacarte de lo que ya es parte de ti». Y en ese silencio compartido, el barro volvió a ser refugio. Los días siguientes fueron de espera. La notificación decía que el taller sería cerrado provisionalmente en caso de irregularidades confirmadas. Céline y Yunus continuaron trabajando igual, aunque sabían que cada taza podía ser la última. Cada horno encendido, una resistencia. Y fue en medio de esa incertidumbre donde algo inesperado ocurrió. Los vecinos se ofrecieron a ayudar. Un arquitecto jubilado revisó los planos. Un albañil reparó una grieta que no era suya. Un joven abogado trajo copias de normativas. No eran grandes gestos, pero juntos eran una muralla. Una tarde, mientras colocaban piezas nuevas en una estantería, Céline se detuvo.
Yo nunca había sentido que pertenecía a ningún lugar. Y ahora entiendo que pertenecer no es poseer, es cuidar, es resistir. Yunus la miró como se mira algo sagrado. No vamos a dejar que lo destruyan. Celine sonrió, cansada pero luminosa. No pueden cerrar un taller donde florece el alma. Pero esa misma noche llegó un nuevo aviso. Esta vez no hablaba de inspecciones, sino de demanda por ocupación indebida del terreno. Y la firma al final era de la señora Hunt Carahan. La carta era breve, formal, precisa. Informaba que el terreno sobre el cual funcionaba el taller de Yunus pertenecía legalmente a una sociedad controlada por la familia Carahan, que la ocupación carecía de respaldo legal y que, de no desalojar en 10 días, procederían con una orden judicial de expulsión. Celine leyó cada línea sin pestañear. Yunus la miraba en silencio, con los brazos cruzados, pero el corazón abierto. No era solo un espacio físico. Era el lugar donde había nacido algo que no podía medirse con escrituras. ¿Es verdad?, preguntó ella con la voz baja. Sí, este taller fue de mi padre, pero nunca se formalizó la compra del terreno. ¿Y tu padre lo sabía? Lo sabía, pero confiaba en que los años daban derecho. Celine apretó el papel entre los dedos. No sentía rabia, sentía un tipo de tristeza más profundo. El de ver que su familia no solo la quería lejos, la quería vacía. Esa noche, Celine caminó sola hasta la colina donde podía ver las luces del barrio. Llevaba una bufanda sobre los hombros y una bolsa de tela en la mano. Se sentó en una banca de piedra, sacó un cuaderno viejo y empezó a escribir. No una defensa, no un reclamo. Escribía su historia, no la que los otros habían contado, la suya, con fechas, con emociones, con silencios. Era su forma de resistir, dejar constancia de lo vivido para no permitir que otros lo distorsionaran, para que el barro no se olvidara de sus huellas. Al regresar, Yunus estaba reparando una estantería caída. No la interrogó, no la detuvo, solo la miró. No quiero que luches por este lugar con las mismas reglas que ellos, lo sé. Pero tampoco quiero que te vayas como si no valiera la pena quedarte. Celine dejó el cuaderno sobre la mesa. Quedarme no significa quedarme en un lugar, significa quedarme contigo. Y en esa frase cabía todo. En los días siguientes continuaron trabajando como si no existiera una fecha límite. Cada taza era un acto de ternura, cada horno encendido, una oración. Los vecinos lo sabían. Algunos venían solo a mirar, a comprar piezas pequeñas como símbolo de apoyo. La comunidad no podía frenar el desalojo, pero podía sostenerlos con presencia, con ojos que decían, no estás sola. Y eso, en ese momento, era una forma de amor. Celine visitó a su madre sin anunciarse. Entró en la mansión como quien cruza un umbral, con el alma firme. La encontró en el invernadero podando orquídeas. Si querías mi atención, ya la tienes. No vine a mendigarla, vine a devolverte esto. Le entregó un sobre. Dentro, un documento. Renuncia formal a todo vínculo con las propiedades familiares. Pero no firmaré nada que me obligue a negar lo que viví en ese taller. Ni contigo, ni con nadie. Esa noche, Yunus encontró a Celine sentada junto al horno, abrazando sus rodillas. Vamos a dejar el taller, dijo ella con voz serena. Pero no vamos a irnos. ¿Cómo es eso? Vamos a construir otro, en tierra limpia, donde nadie pueda tocarnos. Yunus sonrió. Entonces mañana empezamos a buscar. Porque hay lugares que uno deja, y hay otros que se llevan dentro para siempre. El día de la despedida amaneció nublado, pero sin lluvia. El taller olía a madera quemada y a despedidas no dichas. Celine empacaba pequeñas piezas con sumo cuidado, envolviéndolas una por una en telas suaves. Yunus desmontaba estantes, revisaba herramientas, limpiaba superficies como si se tratara de un ritual sagrado. No hablaban mucho, las palabras no alcanzaban. El lugar no era solo un taller, era la primera vez, el primer beso,
el primer silencio compartido, el barro donde había germinado el amor. A media mañana comenzaron a llegar los vecinos. No preguntaron nada, solo entraron y empezaron a ayudar. Una mujer trajo cajas vacías. Un niño se ofreció a cargar piezas pequeñas. Dos ancianos organizaron herramientas en bolsas de cuero. Nadie dirigía, nadie imponía. Era un movimiento natural, humano, casi silencioso, como si todos supieran que no era solo una mudanza, era una defensa, era amor que se multiplica cuando no puede gritar. Céline se detuvo frente al torno vacío, acarició la madera con los dedos y luego colocó sobre él la figura del pájaro con el ala rota. Fue aquí donde volé por primera vez. Yunus la observó desde la puerta. No la apresuró, no la consoló, solo la dejó sentir, porque a veces el dolor no necesita cura, solo necesita espacio. Y eso también es amor. Por la tarde, con el camión cargado y las luces bajas, partieron. No había lágrimas en sus ojos. Había gratitud y una promesa no dicha, seguir aún cuando las raíces se corten, porque el alma, cuando ha sido sembrada con verdad, florece en cualquier tierra. Cruzaron calles estrechas, avenidas amplias, y llegaron a un terreno al borde de una colina. No era grande, no era plano, pero era libre, y eso bastaba. Pasaron días limpiando, organizando, soñando con planos dibujados sobre cartones. Una noche, al calor de una fogata improvisada, Yunus sacó una pequeña libreta donde había garabateado ideas. Aquí irá el horno, aquí la rueda, y aquí, dijo Céline, señalando un rincón, pondremos una ventana grande, para ver el cielo, y que el barro también respire. Se rieron, lentos, sinceros. Estaban empezando otra vez, pero esta vez en sus propios términos. Los vecinos vinieron también. El arquitecto jubilado ofreció sus manos temblorosas. El joven abogado trajo planos legales. La señora de la alfombra tejió una cortina con sus propias manos. Nadie pedía nada, nadie exigía, solo daban, porque sabían que estaban asistiendo a algo raro en estos tiempos. Dos personas construyendo desde el amor, no desde la ambición, y eso era digno de proteger. Una tarde, mientras el sol caía sobre el terreno, Céline colocó sobre una mesa de piedra la misma taza que había recibido el primer día, la rota, la que Yunus nunca quiso arreglar. No hace falta que esté perfecta, susurró. Hace falta que esté aquí. Y en ese instante, mientras el viento movía su cabello y el barro se preparaba para volver a girar, ella entendió que no habían perdido nada, lo habían transformado todo. La estructura del nuevo taller comenzó a levantarse poco a poco. Primero fueron las paredes, luego el techo de tejas y más tarde las ventanas que dejarían entrar la luz. Céline pasaba las tardes clasificando las herramientas, mientras Yunus, con el rostro sudado y las mangas arremangadas, cargaba vigas, ajustaba marcos, dirigía los detalles como si construyera un templo. No hablaban mucho durante el día, pero al caer la noche, cuando las manos descansaban y el fuego de la fogata bailaba, se sentaban juntos y hablaban de lo que realmente dolía. Una noche, con la lluvia golpeando suavemente el techo nuevo, Céline sostuvo una taza entre las manos y dijo en voz baja: «Cuando era niña, solía esconderme en los armarios de la mansión. Me sentaba en el suelo y me cubría los oídos. Era la única forma de no oír las peleas, las expectativas, las órdenes». Yunus no interrumpió, solo la miraba. No lloraba, solo desaparecía. «¿Y ahora, a dónde vas cuando duele?», preguntó él en voz apenas audible. Céline lo miró y sonrió, temblando un poco. «Aquí, a ti». Yunus se acercó despacio. No la tocó, solo se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas y el rostro serio. «Mi madre murió cuando yo tenía 15. Mi padre nunca volvió a tocar el barro después de eso. Decía que las manos ya no le respondían. ¿Y tú?». «Yo lo hacía en secreto, por las noches, como si necesitara sentirla viva en el barro». Un silencio denso los envolvió, pero no era pesado.
Era el tipo de silencio que limpia. Tal vez el barro también guarda memoria, susurró Céline. Al día siguiente, mientras cargaban una estantería, uno de los pilares mal asegurados cedió. Una viga cayó con violencia. Yunus empujó a Céline con fuerza, protegiéndola, pero fue él quien quedó con el brazo atrapado por segundos eternos. Gritó, pero no de dolor, sino de rabia. Céline corrió a su lado. Lo liberó con ayuda de un vecino que había escuchado el ruido y lo sostuvo como si sus manos fueran hogar. «No me hagas esto», murmuró ella con la frente contra la suya. «Estoy bien», jadeó él, pero su rostro estaba pálido. «No estás bien, pero no estás solo». Esa noche no encendieron el horno, solo velas. Yunus tenía el brazo inmovilizado y Céline se acostó a su lado sobre el colchón improvisado. No hablaban, pero ella le acariciaba el cabello lentamente, con una ternura que no pedía nada. «Pensé que te perdía», susurró. «No me vas a perder», respondió él. «Me estás encontrando». Y entonces, sin apuro, sin ansiedad, sus labios se buscaron. No fue el primer beso. Fue el beso que decide, el que cierra las puertas de atrás. Llovía afuera, el viento silbaba entre las maderas nuevas, pero dentro de ese taller aún sin terminar, algo ya estaba completo. Céline y Yunus no eran promesa, eran certeza, porque el amor no siempre entra gritando. A veces llega como una casa construida con las propias manos, y se queda para siempre. Los días siguientes fueron más lentos. Yunus, con el brazo inmovilizado, debía limitarse a dar instrucciones mientras Céline asumía tareas que antes solo observaba. Desde amasar el barro hasta encender el horno, su cuerpo se fue acostumbrando al ritmo físico del taller. Pero lo que más la transformaba no eran las técnicas, era el acto de cuidar. Ver a Yunus quedarse dormido en medio de la tarde, prepararle infusiones de jengibre, acomodar su manta sin despertarlo. Amar también era eso, estar sin pedir nada. «No me gusta verte así», le dijo una noche mientras le ponía una compresa en el hombro. «No me gusta no poder ayudarte. Ya lo haces. Me enseñas hasta cuando callas». Yunus sonrió. Su sonrisa tenía menos fuerza, pero más verdad. «Siempre tuve miedo de necesitar a alguien, y yo, de que alguien me necesitara». Se miraron, largo. No había dolor en sus ojos, solo aceptación y ternura. Una tarde, Céline encontró una caja vieja con piezas sin terminar de la época del padre de Yunus. Algunas estaban quebradas, otras deformadas por el tiempo. Decidió no tirarlas. Las limpió con delicadeza, las colocó sobre una repisa y las marcó con un cartel hecho a mano. Los fragmentos también cuentan la historia. Cuando Yunus la vio, no dijo nada. Solo caminó hacia ella, la abrazó con un solo brazo y le besó la frente con una lentitud que conmovía más que cualquier palabra. Esa misma noche, mientras la fogata crepitaba, Céline desapareció por unos minutos. Cuando volvió, traía un pequeño cuaderno entre las manos. «¿Qué es eso?» «Algo que escribí hace años. Nunca pensé mostrárselo a nadie». Se lo entregó. Dentro había pensamientos, dibujos, frases sueltas y un poema. «Si algún día llego a pertenecer a algo, que sea a la tierra que me recibe sin juicio». Yunus pasó los dedos por las páginas como si acariciara algo vivo. «Quiero que este cuaderno sea parte del taller», dijo ella, «que esté aquí como testigo». «¿De qué?» «De lo que somos». Y entonces, sin ceremonia, colocó el cuaderno dentro de una caja de madera, lo envolvió en una tela de lino y lo enterró bajo el torno principal. No por miedo, sino para que lo esencial siempre tuviera raíz. El día siguiente amaneció claro. Yunus, aún adolorido, se sentó frente a la ventana mientras Céline preparaba el desayuno. «¿Alguna vez pensaste en casarte?», preguntó él de pronto. Ella no se sobresaltó. «Sí, pero nunca lo imaginé así. Así como, descalza, con barro en las manos, y con el corazón en paz». Y por primera vez, la idea del futuro no dio miedo, dio deseo.
El sol descendía lento, bañando el nuevo taller con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón. Selin limpió la última estantería mientras Yunus, con el brazo aún vendado pero más fuerte, organizaba las piezas sobre una mesa de madera reciclada. No había banderas, ni música alta, ni discursos. Solo una mesa con té caliente, dulces de sésamo y un cartel hecho a mano que decía: «Bienvenidos a donde el barro habla con el alma». No era un negocio, era un hogar que abría sus puertas. Los primeros en llegar fueron los niños. Curiosos, con las manos sucias de jugar, observaron las tazas como si fueran juguetes mágicos. Luego vinieron los vecinos, la mujer de las alfombras, el joven abogado, el anciano panadero. No traían regalos, traían presencia. Cada uno ocupó su espacio como si ya lo conocieran. Caminaban entre los estantes en silencio, tocaban las piezas, respiraban el aroma a arcilla y canela. Era como entrar a un santuario pequeño, íntimo, vivo. Selin vestía una blusa de lino color crema, el cabello recogido con una cinta bordada por ella misma. Yunus llevaba una camisa de algodón clara, el rostro cansado pero en paz. No hacían presentaciones, no necesitaban vender nada, solo compartían. Una vecina lloró al ver una taza con su nombre grabado. Un niño dibujó una luna sobre el torno con los dedos. Un anciano dejó una moneda junto a una escultura como agradecimiento. Eran gestos simples, y por eso tan sagrados. En un rincón del taller, Selin colocó el cuaderno que había enterrado días antes, pero ahora con una copia de sus textos, accesible para quien quisiera leer. Lo tituló «Palabras del barro». Y alguien leyó en voz alta una de sus líneas: «El lugar que me salvó no tiene techo de oro, pero sí paredes que saben abrazar». Y hubo un silencio, de esos que no incomodan, de esos que acarician por dentro. Cuando el sol se ocultó del todo, encendieron velas. El taller quedó iluminado por puntos cálidos, como luciérnagas que custodiaban el alma del espacio. Yunus tomó una guitarra vieja que había pertenecido a su padre. No tocaba desde niño, pero sus dedos recordaban. Y esa noche, bajo ese techo nuevo, tocó una melodía simple sin letra. Selin se sentó a su lado, cerró los ojos y lloró. No de tristeza, de plenitud. «¿Estás bien?», susurró él, sin dejar de tocar. «Sí», respondió ella. «Estoy completa». Yunus sonrió sin dejar de mirar las cuerdas. «Entonces este lugar ya está lleno». «¿De qué?». «De nosotros». Y por primera vez desde que todo comenzó, supieron que no tenían que ir a ningún otro lado. Pero esa misma noche, a muchos kilómetros de allí, la señora Hande firmaba un documento con destino inesperado. No era una nueva amenaza, era algo más frío, algo que pondría a prueba no el taller, sino la historia oculta de Yunus. Y lo que Selin aún no sabía era que el barro también puede esconder secretos bajo la superficie. La mañana siguiente amaneció con una brisa fría que recorría las paredes nuevas del taller como un presagio. Selin preparaba té mientras Yunus revisaba herramientas. Todo parecía en calma, hasta que un hombre vestido con traje oscuro apareció en la entrada, sosteniendo una carpeta de cuero y una expresión neutra. «Señor Yunus Demir, soy yo». El hombre le entregó un sobre. Es una citación judicial, relacionada con la sucesión no resuelta de su padre, Fahri Demir. Yunus quedó inmóvil por segundos. Selin se acercó, pero él no la miró. Esa noche, el taller se sintió más frío, no por el clima, sino por el silencio espeso entre ellos. Selin colocó 2 tazas en la mesa, pero Yunus no se sentó. Caminaba en círculos, con la citación aún en la mano. Finalmente, se detuvo frente a ella. «No te conté todo sobre mi padre. No me debes nada», susurró ella. «Sí, porque ahora compartimos una vida, y hay cosas que ya no puedo seguir enterrando». Se sentaron en el suelo, como al principio. Yunus habló con los ojos bajos, pero la voz firme. «Mi padre tenía otra familia antes de conocer a mi madre, una esposa y un hijo». Selin no reaccionó, solo lo escuchaba. «Nunca se divorció. Mi madre lo supo tarde, y cuando él murió,
No había papeles, solo nosotros y el taller. ¿El otro hijo? Desapareció. Pero ahora alguien lo está buscando. Y si aparece, puede reclamar legalmente este nuevo lugar. Céline cerró los ojos, no por rabia, por cansancio del destino. Pero cuando los abrió, su voz era calma. Entonces no vamos a esconder nada. Vamos a enfrentarlo. Juntos. Yunus bajó la mirada, visiblemente aliviado. Tu madre debió haber encontrado esos papeles antiguos. No me importa lo que encontró, me importa lo que hagamos con esto. Esa noche no hubo música ni fuego, solo la respiración sincronizada de dos personas que elegían no huir. El miedo no desapareció, pero ya no estaba solo. Al día siguiente, Céline fue al mercado y regresó con una caja de madera. Dentro, colocó los documentos, fotos antiguas del taller, un cuaderno con anotaciones del padre de Yunus y el primer dibujo del nuevo espacio. Vamos a guardar todo esto aquí. Si algún día alguien viene a reclamar, que sepa lo que realmente vale este lugar. Yunus acarició su mejilla. ¿Y si lo perdemos? Entonces construiremos otro. ¿Y si te cansas? Céline sonrió. Lo único que me cansaba era vivir para otros. Por la tarde, al regresar del pozo donde recogía agua, Yunus encontró una carta anónima bajo la puerta. No tenía firma, solo una frase. Las raíces de tu padre aún pueden arrastrarte. Yunus la leyó, la dobló con calma y la quemó, porque el fuego no destruye todo. A veces, libera. La carta se había consumido por completo en la chimenea, dejando apenas un rastro de ceniza sobre la piedra. Céline la observaba en silencio, con una taza entre las manos. No preguntó qué decía. No le interesaba, porque entendía que no todo lo que arde es pérdida. A veces, lo que se quema es solo una última sombra. Yunus se sentó a su lado con el rostro sereno. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó él. Vivimos, respondió ella, como lo hemos hecho hasta ahora, sin huir, sin esconderse, solo estando. En los días siguientes, el taller recuperó su ritmo. Las manos volvieron al barro, los hornos encendieron con su canto cálido, y los vecinos regresaron poco a poco, como si supieran que lo peor había pasado. Céline pintaba con colores más suaves, como si su alma comenzara a descansar. Yunus enseñaba a niños del barrio a moldear con arcilla, y sus risas llenaban el aire como música nueva. Era el mismo lugar, pero algo en ellos había cambiado. Ahora estaban completos, no por ausencia de miedo, sino por la decisión de no dejar que los definiera. Una tarde, Céline encontró una semilla dentro de un cuenco olvidado. No sabía qué era, no le importó. Caminó hasta un rincón del terreno, cavó con las manos y la plantó. ¿Qué sembraste?, preguntó Yunus desde la entrada. No lo sé, pero quiero ver qué nace. Y en esa frase estaba todo: la confianza en lo incierto, la fe en lo que florece lento. El amor no siempre es destino, a veces es siembra. Días después, Yunus la llevó a un sitio del terreno que aún no habían tocado. Era pequeño, con piedras blancas y sombra de olivo. Aquí quiero construir una pieza nueva. ¿Para qué? Él sacó del bolsillo una pequeña figura que Céline había hecho al inicio, una bailarina con una grieta. Para que viva aquí, para que nos recuerde que lo imperfecto también merece su lugar. Céline no respondió, solo lo abrazó. Y con ese abrazo sellaron algo más fuerte que cualquier papel. En la última noche del verano organizaron una cena bajo las estrellas. Nada formal, solo mesas de madera, comida casera, risas compartidas. Los vecinos trajeron pan, frutas, instrumentos. Un niño recitó un poema, una anciana bendijo el fuego. Y en medio de todos, Céline y Yunus se tomaron de la mano. No dijeron discursos, pero sus ojos, al encontrarse, contaron todo. Todo lo que sobrevivieron, todo lo que eligieron, todo lo que jamás dejarían ir. Antes de dormir, Céline salió al jardín. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Se arrodilló junto a la tierra donde había plantado la semilla. Aún no había brotes, pero eso no importaba.
Gracias, susurró al aire, no por lo que recibió, sino por lo que aprendió a dar. Amarse no había sido una fuga, había sido una elección, una casa que construyeron con las manos y con el alma. Y mientras la noche cubría el taller y el barro descansaba en silencio, Yunus la abrazó por la espalda y apoyó el rostro en su cuello. «Te encontré», dijo. «Y yo me encontré contigo», respondió ella. No hacía falta más, porque a veces el final no es una llegada, es un lugar donde el amor decide quedarse. Tal vez no haya castillos, tal vez no haya vestidos de seda, ni promesas frente a una multitud, pero hay algo más real, un torno girando, dos manos manchadas y dos almas que eligen todos los días quedarse. Selin y Yunus no vencieron a los poderosos, no cambiaron el mundo, pero construyeron uno pequeño, limpio, sin máscaras, uno donde la historia no se cuenta con apellidos, sino con cicatrices que ya no duelen, y con abrazos que no piden permiso, porque amar no siempre es una explosión, a veces es silencio, un té compartido, una grieta que no se repara, porque allí vive la memoria. Y si el amor fuera barro, ellos lo moldearon con paciencia, lo secaron con lágrimas y lo sellaron con fe. Ahora el torno sigue girando. Y tú, que llegaste hasta aquí, sabes que esto no fue solo una historia, fue un susurro al oído de quienes ya no creen que el amor pueda florecer. En lo más simple, suscríbete y cuéntanos, ¿alguna vez sentiste que el mundo esperaba algo de ti, pero tu corazón te pedía otra cosa? ¿Desde qué lugar del mundo viste esta historia? Déjalo en los comentarios. Esta casa también es tuya.